Una de las dudas más comunes entre los ciclistas, sobre todo los que salen temprano en la mañana, es esta. ¿Es buena idea salir a pedalear sin haber comido nada? ¿O es mejor desayunar antes de montar? Y aunque la respuesta rápida es depende, lo cierto es que hay razones de peso detrás de cada opción. Hoy te voy a explicar qué pasa con tu cuerpo si sales en ayunas, qué pasa si comes y cuándo conviene cada cosa. ¿Qué necesita tu cuerpo para pedalear bien? Cuando montas bicicleta, tu cuerpo necesita energía para mover los músculos, mantener la concentración y evitar que te fundas rápido. Esa energía sale principalmente de dos lugares. El glucógeno, que es como el azúcar almacenado en tus músculos y en el hígado, y la grasa corporal. Es energía más abundante, pero más lenta de usar. Entonces, dependiendo de si comiste o no antes de salir, tu cuerpo decide cuál fuente de energía prioriza. ¿Qué pasa si sales a montar bicicleta en ayunas? Cuando sales en ayunas, o sea, sin haber comido nada desde la noche anterior, el cuerpo tiene poco glucógeno disponible. Entonces, empieza a usar más grasa como combustible, lo que suena ideal si estás tratando de bajar de peso. Pero tiene su truco. Esto es lo que realmente pasa. Tu energía inicial es baja. Al principio puede que te sientas bien, pero cuando el cuerpo empieza a exigir más, no hay suficiente combustible rápido y comienzas a sentir fatiga muy pronto. Te puedes marear o sentir débil, especialmente si la ruta incluye subidas, sprints o cualquier exigencia mayor. Rindes menos. Puede que aguantes el paseo, pero no vas a poder dar lo mejor de ti, ni en potencia, ni en velocidad, ni en técnica. Aumenta el riesgo de una pájara o bajón de azúcar, hipoglucemia. Y créeme, eso no se lo deseo a nadie. Es como si te desconectaran. Entonces, salir en ayunas tiene sentido solo si vas a hacer una salida corta, de baja intensidad, y si tu cuerpo ya está acostumbrado a este tipo de entrenamiento. ¿Y qué pasa si comes antes de salir? Ahora, si decides comer algo antes de montar, lo que haces es llenar el tanque de combustible con glucosa lista para usarse. Esto te da varios beneficios reales. Arrancas con energía disponible, lo que significa que puedes exigirte más desde el principio sin sentirte drenado. Puedes mantener un ritmo constante, especialmente si estás en grupo o en un terreno exigente. Evitas los bajones de azúcar, que son esos momentos donde de repente sientes como si te hubieran apagado el switch. Tienes mejor enfoque mental. No parece tan importante, pero pedalear también requiere concentración, sobre todo en rutas técnicas o con tráfico. Además, comer antes de montar no tiene que ser una comida pesada. De hecho, lo ideal es que sea ligera, fácil de digerir y rica en carbohidratos. Aquí van algunas opciones que funcionan muy bien. Un pan integral con mantequilla de maní y una banana. Un batido de avena, fruta y un poco de yogur. Un plato pequeño de avena cocida con miel. Yogur griego con frutas. 1 o 2 huevos con tostadas si te gustan los desayunos salados. La clave es comer al menos 30 a 60 minutos antes de salir para que el cuerpo tenga tiempo de digerir y no andes pedaleando con el estómago lleno. ¿Y si no tengo tiempo para desayunar? Esto le pasa a muchísima gente. Te levantas, ves la hora y dices, ya me están esperando en el punto de salida. En ese caso, hay formas de resolverlo. Toma agua apenas te levantes para activar el cuerpo. Come una banana, una barrita energética o un pedazo de pan con mermelada, algo que entre rápido. Lleva comida para el camino, frutas secas, bocadillos, geles o barritas. No esperes a sentir hambre para comer en la ruta. Recuerda, salir en ayunas no te hace más fuerte, te puede hacer más vulnerable si no sabes cómo manejarlo. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Comer algo antes de montar siempre es lo más recomendable,
a menos que tengas un plan específico de entrenamiento en ayunas y ya sepas cómo reacciona tu cuerpo. El ciclismo es un deporte de resistencia. Si quieres disfrutarlo, rendir bien y evitar sustos, dale prioridad a tu nutrición, incluso en esas salidas tempraneras. ¿Y tú? ¿Comes antes de montar? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Eres del team desayuno o del team ayuno? Comparte este contenido con ese amigo que siempre llega sin comer y después se queda atrás en la ruta. Si deseas apoyar nuestro canal, puedes hacer un pequeño aporte presionando el botón de gracias.